En la década de los 60, el país de Cuba, que está cerca de las aguas y de la frontera con los Estados Unidos, la Unión Soviética, era tiempo de lo que se llamaba la Guerra Fría, la Unión Soviética, Rusia, archienemigo de los Estados Unidos. El asunto viene de que la Unión Soviética estaba instalando misiles en Cuba para que pueda, en una presunta guerra, poder atacar más cerca. En vez de la Unión Soviética hasta los Estados Unidos es prácticamente medio planeta, ¿no? Pero sin embargo, desde Cuba podía poder atacar a los Estados Unidos. El servicio de inteligencia norteamericano, militar y todo ello, descubrió que eso estaba ocurriendo. Comenzaron a enviar aviones para fotografiar esas instalaciones que estaban ocurriendo, y tenía pruebas, por supuesto. El asunto era de que, recuerdo que el gobierno de los Estados Unidos, el presidente de aquel entonces, le dio un ultimátum a Fidel Castro y a toda la nación cubana, y le dijo: si en unos días no me desarman todos esos misiles que están instalando, nosotros vamos a invadir Cuba. Y la Unión Soviética, que eran los que estaban no solamente financiando y solventando la economía maltrecha de Cuba, sino que estaba utilizando la tierra de Cuba para sus instalaciones de sus misiles, también dijo: si tocan a Cuba, tendrán que vérsela con nosotros. Hermano, eso era como una declaratoria de guerra. Le digo porque yo lo vi, yo estuve. En Cuba no, acá en el país, pero todo eso era una noticia mundial. Todos pensaban: se va a desatar la Tercera Guerra Mundial. Y recuerdo, hermano, ahorita va a decir usted por qué el pastor nos está hablando eso, ahorita, no se preocupe. Recuerdo de que cuando salió en todos los medios de comunicación, no había internet todavía en los años 60, pero sin embargo, radio y televisión, ya le dije, esas televisiones que eran unos cajones, ahí unos ataúdes, y en blanco y en negro con sus tubos, ya, pero funcionaba. La cosa es que por televisión y radio, y se enteró todo el mundo de lo que estaba pasando entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Hermano, sin exagerar, se lo digo delante al Señor, el domingo de esa semana, todas las iglesias evangélicas, no solamente de esta nación, de Latinoamérica, de todo el mundo, hermano, se llenaron, como usted no tenía idea. Hasta los más fríos y carnales fueron a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya pensaban: se desata una guerra y Unión Soviética y los Estados Unidos, esa no va a ser una guerra de pistolas y de espadas, es una guerra nuclear. Entonces eso es para acabar el mundo, literalmente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ese domingo? Se llenó la iglesia. Y yo no quiero pensar que eso mismo ha ocurrido ahora, que a causa de los huaicos y de que se acaba el mundo o este país, entonces se ha llenado la iglesia. O están esperando: Señor, viene cosas peores. Pero el asunto, ¿a dónde va, hermanos, en aquella época? ¿Por qué hablo de eso? Que ya dije que aún los hermanos fríos o carnales, hermanos, fueron a la iglesia. Y al principio, ¿cuál era? Por las buenas o por las malas vas a buscar al Señor, ¿cierto? Y eso es lo que pasa. No viene por las buenas, el huaico los trae, la falta de agua los trae con su baldecito, pero vienen, no importa. Ahora sí, vamos a entrar a lo que el Señor tiene que decirnos en esta noche. Salmos capítulo 11, si usted estuvo el día lunes en ECAN,
Estamos haciendo un estudio acerca de la persona de Dios, de la divinidad de Dios, de la majestad de Dios, en el curso que estamos preparando para líderes en esta iglesia. Algo mencionamos, pero ahora lo voy a desarrollar un poquito más, porque es el tema de esta noche. Salmos capítulo 11 dice: en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Padre bueno, en cuya presencia venimos con acción de gracias y alabanza, mediante la obra de Jesucristo. Gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud y gracias, Señor, por los medios que utilizas para traernos a ti. Gracias, Señor. Tú usas todo, los cielos, la tierra, y aún al diablo lo usas, Padre, cuando tienes un propósito espiritual, tu plan eterno. Dios, en esta noche, abre tu corazón. Señor, amamos a tus siervos, los respetamos, oramos por ellos, los bendecimos, pero cuando se trata de tu palabra, Señor, no es negociable. No venimos a ver a tus siervos, no venimos a escuchar a tus siervos. No queremos, Señor, filosofía cristiana, no queremos teorías humanas. Señor, queremos conocer lo que hay en tu corazón. Queremos entender, oh Dios, qué es lo que tú dices a las naciones, qué es lo que tú nos dices a cada uno de nosotros, y aun a aquellos que nos puedan ver a través de estas cámaras, Señor. Que tu palabra imparta vida, no solamente explicación, no solamente lógica, no solamente, oh Dios, cultura bíblica. No, vida, Señor, y esperanza a aquellos que no lo tienen. Háblame y háblanos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Reconozco mis limitaciones, reconozco mi impotencia, reconozco mi incapacidad de poder hacerlo, Señor. Y declaro que tú lo eres todo, Señor. Y por tu gracia y tu misericordia, Señor, es que podemos tener acceso a ti y a lo tuyo, a esa realidad espiritual que es imposible conocerla por la lógica, por la ciencia y por la razón, si tu Espíritu Santo no lo revela. Padre, que tu Espíritu Santo puede usar este siervo inútil, Señor, para que las verdades incomprensibles por la lógica humana puedan ser asequibles a tu remanente, a tu rebaño. Oramos y lo pedimos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento si es que ha estado de pie. Dios ha de usar este salmo que el mismo Espíritu Santo le dio a David para responder más que una pregunta, una realidad espiritual que no solamente atraviesa este país por los días que estamos viendo, sino aún otras naciones en el campo espiritual. David, que es el instrumento que usó el Espíritu Santo para escribir este salmo, hace un canto y una oración de confianza en Dios.
en este salmo. Y comienza afirmando: en Jehová he confiado. Otras traducciones bíblicas, en vez de utilizar el nombre de Jehová, utilizan Adonai. Porque mientras que Jehová hace alusión a la esencia, a la naturaleza de Dios, Adonai hace referencia al poder, al señorío, a la majestad y a la soberanía de Dios. Por eso que en otras traducciones bíblicas, en este mismo salmo, usted el nombre de Jehová lo va a ver como Adonai, o lo va a ver como Señor de señores. Porque en el hebreo, Adonai significa mi amo, mi Señor. Pero haciendo alusión ¿a qué? Al señorío y al poder de Dios. ¿Correcto? En Jehová he confiado. Para hacer esa afirmación, David, número 1, ha tenido que recibir una alta revelación de Dios. Cualquiera no puede hablar de esa manera acerca de Dios, sino aquel que lo conoce por la obra del Espíritu Santo. Número 2, para hacer esa afirmación, David ha tenido que conocer a Dios. En segundo lugar, por experiencia. Ha tenido que caminar con Dios, tener vivencia para poder dirigirse a Él de esa forma. En Él, en Jehová, Adonai, en ti he confiado. Porque ya le dije, Adonai, mi Señor. Cualquiera no puede llamar a Dios mi Señor si no lo conoce, si no ha interactuado con Él. Usted a un desconocido no puede llamar mi Señor. En tercer lugar, para hacer esta afirmación, David ha tenido una familiaridad única con Dios. Un niño que no conozco y que no me conoce no me puede llamar padre a mí. La hija del vecino no me puede llamar papá. Por supuesto. ¿Correcto? ¿Qué niño llama papá? Aquel que lo engendró, que lo crió, que lo educó, que caminó con él. Entonces, uno llama padre ¿a quién? A quien tiene ese tipo de familiaridad. En Dios David depositó toda su confianza, toda su fe, toda su esperanza, toda su vida y todo su futuro. Sigue diciendo en el versículo número 1: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Está utilizando ahí, este es un salmo, poema, en el cual está utilizando figuras literarias, metáforas o comparaciones. Y dice David: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? A ver, hablemos en un lenguaje que podamos entender. Ustedes, por noticia mundial, sabemos que cuando iba a ocurrir, fue en el mes de diciembre. Recuerdo que estuve en una iglesia pentecostal aquí en Lima, en 3 días de campaña, y recuerdo que Dios habló y nadie tenía la mínima idea de lo que Dios habló. Yo tampoco, por si acaso. Recuerdo que en esos 3 días de campaña el Señor dijo: Dios habla por su palabra. ¿Qué más? Dios habla ¿de qué manera? Las enseñanzas, los cultos, los dones del Espíritu Santo. Pero también Dios ya no habla, sino que Dios grita. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿De quién? Del dolor, de la desgracia. Dios ya no está hablando, Dios está gritando. ¿Correcto? Y recuerdo que cuando terminé esos 3 días de campaña,
A los 3 días ocurrió lo del tsunami en Indonesia, donde murieron más de 20.000 personas. Recuerdo que a los días después me preguntaron: pastor, ¿usted sabía que eso iba a ocurrir? Yo prediqué, yo no sabía que eso iba a ocurrir. Pero en la prédica usted dijo de que en el dolor y en la desgracia Dios ya no habla, sino Dios está gritando. Sí, pero yo no sabía, Dios no me dijo, si no yo le hubiese dicho: el Señor dice que algo va a ocurrir en las naciones. Yo no sabía. ¿Y qué nos dicen las noticias acerca de esa desgracia que ocurrió, donde miles de personas murieron por el tsunami que ocurrió en Indonesia? Horas, no solamente minutos, horas antes de ese tsunami, que pasaban, dice, con los animales salvajes, estaban huyendo. ¿Hacia dónde? A los montes, a las alturas. Eso es algo que hasta ahora los sismólogos de este país, de Norteamérica, de todo el mundo, todavía no pueden conocer cómo es que los animales presienten. Y eso se vio. Los sobrevivientes en Indonesia, porque sobrevivieron algunos a este tsunami, a esta desgracia, ellos dieron testimonio de eso. Con razón que los animales, las aves, todo 2 horas, 1 hora antes del tsunami, todos volaban. Y todos decían: ¿qué estará pasando? Hasta que 2 horas, 1 hora después llegó el tsunami. Pero ya el instinto animal, ¿qué hacía? Que se refugien. Ahora, David está diciendo: ¿cómo se atreven a decirme que yo huya a los montes? ¿Cómo se atreven a aconsejarme que me escape de esta realidad? ¿Por qué? Porque la realidad que vamos a ver a continuación, en la cual David reflexiona en esta oración, en este canto, inspirado por el Espíritu Santo, es una realidad que afecta a las naciones, incluyendo la nuestra. Versículo 2 del Salmo 11. Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Está describiendo una realidad. Los rectos de corazón son la gente piadosa, son los temerosos de Dios. Y los malos son los que no quieren conocer a Dios, ni su ley, ni se sujetan, ni les interesan las cosas de Dios. Por eso habla de 2 tipos de personas: los malos y los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los piadosos. ¿Quiénes son los rectos? Los limpios de corazón. Ya le dije que el rey David a lo largo de los salmos utiliza muchas palabras para referirse a lo mismo: los piadosos, los hombres temerosos del Señor, los humildes de corazón, los rectos. De aquí dice que los malos tienden trampa y acosan contra los rectos de corazón. Y el clímax de eso lo dice David en el versículo 13, en la primera parte: si fueren destruidos los fundamentos. 2 traducciones adicionales de ese versículo dicen así. Una traducción diferente a la Reina Valera dice: la ley y el orden se han derrumbado. Otra traducción dice: si la sociedad está bajo el control de los malvados. Entonces, la versión que tenemos dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿de qué? ¿Fundamentos de qué? Está hablando de los fundamentos de una sociedad. Toda sociedad tiene fundamentos. Vamos a mencionar, digo mencionar porque no hay tiempo de explicarlos y desarrollarlos cada uno de ellos. ¿Cuáles son algunos de los fundamentos de una sociedad, de toda sociedad, en cualquier idioma? La ley,
el derecho, la justicia, es uno de los fundamentos en toda sociedad. El sistema educativo de una nación es el fundamento de un país. El poder político, el gobierno, el Estado, los legisladores, los congresistas, son parte del fundamento de una sociedad. El valor de la vida, cómo esa sociedad trata al niño, trata al feto, al no nacido, trata al anciano. La familia es el fundamento de una sociedad. Y ya vaya sacando su conclusión cuando David está diciendo: si fuesen destruidos los fundamentos, en el caso de la familia, ¿qué destruye la familia? ¿El adulterio? ¿Qué destruye la familia? El abandono. Parejas o esposos irresponsables que dejan a las mujeres con 2, 3, 4 bebés. ¿Cierto? ¿Qué destruye el matrimonio, la familia? La separación, el divorcio. ¿Qué más hay de fundamentos en una sociedad? En el caso antiguo, la religión también es uno de los fundamentos en una sociedad. Y en la actualidad, un fundamento de la sociedad muy poderoso se llama los medios masivos de comunicación. Entonces David reflexiona y dice: si los fundamentos de una sociedad fuesen destruidos, vamos a ver algunos ejemplos para que usted entienda. Si los militares de una nación abusan de los ciudadanos, si los alcaldes, los ministros, presidentes de la república de una nación están recibiendo coimas, lobbies, negociados, están malversando los impuestos que la gente honesta paga en el consumir sus productos, ese dinero lo utilizan para el mal. Eso se llama que están siendo destruidos los fundamentos. Si en vez de instruir para que la nueva generación de niños en una sociedad sea una sociedad responsable, puntual, respetable y con valores, desde niños se los pudre. Un ejemplo en este país de los muchos que hay, en una provincia en el norte de este país. ¿Y cómo lo sé? Porque un pastor es amigo mío de años, más de 20 años. No solamente él fue profesor de colegio, llegó a ser director no solamente de un colegio, sino de toda una región. Y él tiene ya está jubilado también en el campo educativo. Y él me compartía el daño que hizo la televisión cuando llegó a una provincia en este país. Él, como educador, iba a la escuela y enseñaba. Y en esa provincia el 90% de los habitantes leían la Biblia, iban todos los domingos a una iglesia evangélica. Casi todo el pueblo era creyente, no existía cantinas, cárceles no había, presos, porque toda la gente podía dejar inclusive su puerta juntada, sus animales, no habían abigeos, si casi todos eran creyentes. En la década de los 60 llegó la televisión a ese pueblo, la televisión en blanco y negro, pero llegó junto con el fluido eléctrico, porque antes no había luz, no había agua, no había eso. Llegó el fluido eléctrico y lo primero que compraron no fue un frigider, no fue una máquina para trabajar, no, sino fue la televisión. Y antes de la televisión, este profesor decía: los niños saludaban a todos, no solamente a los mayores, a todo el que se cruzaba por el pueblo,
el niño lo saludaba. Buenos días, señor, buenos días, joven, buenos días, señorita. Todos saludaban. Respetaban a los ancianos. Los hogares no conocían lo que era adulterio ni separación. No eran perfectos, pero ahí era llevable la vida matrimonial. Y no tenían hijos. 2, 3, 4, hasta 6 hijos tenían. Era un pueblo que, aunque no tenía mucho dinero y mucha cultura, pero sin embargo era un pueblo bien sólido y organizado. Vino la televisión, aprendieron lo que era, ¿qué cosa? El tomar el alcohol. Comenzaron a abrir cantinas que antes no había en ese pueblo. Comenzaron a haber discotecas que antes no sabían lo que era discoteca. Los niños ya no saludaban ni a su prójimo, al contrario, se volvieron violentos porque miraban muchas películas de acción, mal llamadas de acción. Para Dios y la Biblia esas películas no son acción, son violencia. Y los niños se volvieron violentos. Así es que todo el pueblo, en la actualidad, si usted lo ve, es un pueblo corrompido. La televisión lo hundió a la sociedad. Y este pastor y este educador da testimonio de ello, porque él lo ha conocido el pueblo antes de la televisión y después de la televisión. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué hará el justo? ¿Podríamos poner más ejemplos? Muchísimos hay. Los medios masivos de comunicación, cómo se utilizan, ya les dije la vez pasada, páginas educativas donde los niños de primaria, secundaria, niños con mente blanca, limpia, inocentes, quieren hacer sus tareas escolares, encuentran pornografía a un solo clic. Inmundicia. Si los fundamentos de una sociedad fuesen destruidos, se pregunta, entonces, ¿qué ha de hacer el justo? El hombre recto es el justo, el hombre piadoso es el justo. David, ¿qué dice? Está reflexionando acerca de lo que él puede ver. Y usted dirá, pastor, pero usted está hablando de ahora, pero en la época de David, ¿cómo estaba la sociedad? Vamos a ver un pantallazo para que usted tenga idea de lo que estaba pasando en Israel en la época de David. Jeremías capítulo 5, versículo 8. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Jeremías está hablando, profetizando antes de que venga juicio de Dios sobre Israel, que vino, por supuesto. Jeremías capítulo 5, versículo 8. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿De qué está hablando? El acoso sexual, el adulterio, la lujuria, la lascivia, la perversión. Más adelantito en Jeremías 27 al 31, miren lo que dice. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No le parece familiar estas palabras? Ya no estamos acostumbrados a que más de una vez han habido escándalos en épocas cuando este país ha tenido desgracia, inundaciones en el norte, inundaciones en el sur, terremotos en el norte o en el sur de este país.
cuando se han hecho donaciones y las donaciones terminaron, ¿qué cosa? O pudriéndose en alguna casa de alguien que tuvo mal corazón, o vendiéndose a malos empresarios que utilizaron esas donaciones para otros fines, al cual no fue destinado, que es la ayuda social del prójimo. Estoy en Jeremías 5:29. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Hasta la religión se había podrido. ¿Me entienden? Coimas, corrupción, malversación de fondos, iglesias corruptas. Jeremías 6:13 es el último pantallazo que vamos a dar. Jeremías 6:13 dice: porque desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, hasta el más adulto, cada uno sigue el amor al dinero. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué está diciendo Jeremías? Que Dios ya no era el Dios de Israel, sino la plata, la avaricia, el amor al dinero. ¿Qué más dice el versículo 15? Se han avergonzado de haber hecho abominación. Otra traducción dice: ¿han perdido acaso toda la vergüenza de su pecado asqueroso? ¿Está más claro? Por supuesto, porque en el hebreo abominación es asquerosidad, nauseabundo, repulsivo. ¿Acaso se han avergonzado de su pecado asqueroso? Claro que no, dice. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. En otras versiones dice, ni siquiera se han ruborizado. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. ¿Qué estaba pasando en medio de la sociedad de Israel? Usted podría decir, pastor, pero eso también pasa en Latinoamérica, eso pasa en todo el mundo. Ah, imagínese. Lo que fue escrito 500, 600 años antes de Cristo, miren cómo tiene una aplicabilidad contemporánea. Eso que revela que a pesar de tanta ciencia y conocimiento y educación, el corazón del hombre no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Versículo 3, que dice la segunda parte del Salmo 11, versículo 3. Frente a todo eso, si los fundamentos de una sociedad fuesen destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Inmediatamente, solamente por la revelación y por la obra del Espíritu Santo, David puede ver, discernir y conocer lo que va a decir a continuación. ¿Qué cosa? Versículo 4, Jehová está en su santo templo. A ver, ¿cómo es eso? Jesús está en un plano terrenal, ¿cierto? Describiendo la inmundicia, la pudrición, la corrupción de la sociedad donde Él está viviendo. La religión podrida, el fundamento de la sociedad hecho añicos. Y frente a eso, ¿qué hace David? Recibe una inspiración del Espíritu Santo y cambia de plano y cambia de realidad para entrar a una realidad
que ya le digo, solamente por el Espíritu Santo él lo puede obtener. ¿Qué dice? Jehová, ¿qué hace? Está en su santo templo. Dios tiene una santa morada. Dios todo lo ve. Dios todo lo conoce. Dios vive y reina para siempre. Aunque la tierra tiemble, el trono de Dios no se cae. Aunque las sociedades se pudran, Dios sigue reinando. A su nombre, gloria. Aplaudan al Señor, aleluya. Aunque no haya ni justo, ni aún uno, pero su trono no se cae. Dios no depende de las sociedades. No, Dios no depende del hombre ni de la mujer. Dios depende de sí mismo. Y lo segundo que afirma, inspirado por el Espíritu Santo, David, que es una realidad, dice: Jehová en el cielo tiene su trono. ¿Qué significa eso, hermano? Vamos a ver 3 versículos para que usted entienda esto. Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mire este denominador común en los 3 versículos que vamos a leer. Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová el Señor. Zacarías 2:13. Calle toda la carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿Qué indica que Dios mande callar a todo el mundo? Poder, majestad, señorío. Ustedes se acuerdan cuando Jesús llevó a Pedro, ¿se acuerdan? Y otros discípulos más. Jesús lo llevó ¿a dónde? A lo que se llama el monte de la transfiguración, donde delante de ellos, literalmente, ¿qué dice? Él les mostró su gloria. ¿Y qué pasó en una nube? Donde Pedro, emocionado, ¿qué dijo Pedro? Señor, hagamos 3 altares, uno para ti, otro para Elías y otro para Moisés. Hasta que del cielo el Padre truena y dice, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado. En otras palabras, cállense la boca. Acá no hay 3 altares, hay uno solo. Y el Padre lo respalda diciendo, a Él oíd. Y aquí en estos 3 versículos que dice, callen toda la tierra, todos los presidentes de la república, callen todos los reinos de esta tierra. Escuchen al que está en el trono. Él tiene la última palabra sobre la vida y sobre la muerte. Dios desde su trono, número 1, sostiene el universo con su palabra. 2, Dios desde su trono preserva al justo de toda obra perversa. Número 3, Dios desde su trono decreta juicio contra todo el que no se arrepiente y vive haciendo el mal. Por eso va a decir en el Salmo capítulo 11, versículo número 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque está escrito que dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios está airado contra todo hombre y mujer que no se arrepiente y que vive en pecado. Por eso aquí enseñamos
que todo pecador no necesita ser libre de alguna maldición generacional. No, todo pecador está bajo la ira de Dios. Y de donde debe escapar es de la ira de Dios que se le viene encima. ¿Correcto? Seguimos en el versículo 5, donde David afirma que en medio de la adversidad el justo es probado para ser refinado. De esa manera el justo tiene mayor valor y mayor utilidad para Dios. Versículo número 7 dice: Jehová es justo y ama la justicia. Es decir, Jehová, está mencionando David uno de los atributos de Dios, que es eterno. Jehová es justo y hace justicia. ¿Qué más dice el versículo 7? El hombre justo, el hombre piadoso, el hombre recto mirará su rostro. Más de un estudioso de esta parte de las Escrituras está de acuerdo que cuando ahí dice la Biblia, mirará su rostro el hombre recto, se refiere a que alcanzará misericordia de Dios, a que conocerá más de Dios, a que tendrá cobertura de Dios y a que disfrutará y habitará de la santa presencia del Cordero. El poderoso de Israel es cobertura a todo hombre piadoso. Hasta aquí estamos viendo el texto. Ahora veamos lo que es para usted, para mí y para todos aquellos que nos puedan ver a través de esta cámara. Número 1, no solo en este país y Latinoamérica, sino todos los países del mundo van de pecado en pecado y de corrupción en corrupción. Isaías capítulo 60, versículo 22, ya lo había dicho. Isaías, estamos hablando en el Antiguo Testamento. Hace un mes atrás, en una entrevista en la radio local, cuando aquel joven que tiene su programa cristiano me hizo la pregunta: pastor, ¿qué es lo que usted cree que es lo que viene sobre las naciones? Leí lo que acabamos de leer en Isaías 62. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Eso es lo que se espera para las naciones. Usted no crea que las naciones van a mejorar. No. Se van a polarizar. La corrupción, más corrupción. Pero en medio de ella habrá un remanente, al cual el mismo Isaías 62 dice en la segunda parte: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. No está hablando solamente de un humo o de una nube, de presagio, de lluvias o relámpagos o truenos. No está hablando de un sentido geológico, geográfico o material. Está hablando en un sentido espiritual. Y es por eso que dice: tinieblas cubrirán la tierra. La humanidad hará cada vez peores aberraciones. Pero en medio de ello, ¿qué dice? Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Bendito sea su nombre. Mientras el mundo se pudre, se corrompe de perversión en perversión las naciones y los fundamentos, el remanente que espera la venida del Mesías cada día se santifica, cada día se aparta, y cada día, ¿qué cosa es? Aborrecida por esa humanidad que no lo quiere. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. El mundo los aborrece porque a mí me aborrece. ¿Correcto? El mundo no los amará a usted porque a mí tampoco me amó. Se va a polarizar las naciones.
Es un remanente el que va a brillar con la gloria y la presencia de Dios en medio de esta generación corrupta y perversa. Lo segundo que tenemos que ver es que las instituciones de gobierno, la gente intelectual, el sistema educativo, el sistema judicial, seguirán desmoronándose ante nuestros propios ojos. Y lo estamos viendo. Quienes tenemos más de 50 años de edad, disculpen un segundito. Muy bien, estaba poniendo el caso. Quienes tenemos más de 50 años de edad, modestamente paso los 50. Dicho 50, no 80. Bueno, estaba poniendo el caso. Quienes pasamos los 50 años de edad, podemos ver prácticamente en los últimos 30 años cuánto han cambiado las cosas. Mi padre no es que era fatalista, pero él, viendo tantas perversiones que ocurrían, él lo único, no es que era pesimista, pero lo único que él decía: no puede ya, Dios está más cerca que nunca. No puede ya sonar la trompeta más que nunca. ¿Por qué? Porque él que ha vivido casi un siglo, 90 años, ¿cuántos cambios ha podido ver? Si yo con 30, 40 años atrás puedo ver un cambio abismal, un ejemplo para que usted vea, un ejemplo de cuánto ha avanzado la corrupción y la podredumbre en esta sociedad. Mis padres, creyentes desde antes de que se casen, ellos fueron instruidos en la palabra por misioneros pentecostales que dejaron muchas cosas en su tierra y vinieron a este país, y a pie caminaron por las cordilleras de los Andes y así iban predicando la palabra, y en más de un lugar los apedrearon. Así entró el evangelio en esta sociedad peruana, idólatra, hechicera, supersticiosa y politeísta. Así entró el evangelio. Mis padres en la década de los 40, 50, ya habiéndose casado, teniendo varios hijos, soy el penúltimo de 7 hermanos. 5 somos vivos, por supuesto, 2 ya están con el Señor. Pero recuerdo que aquellos misioneros enseñando la palabra decían, porque ya en Norteamérica y en Europa ya había los televisores, en blanco y en negro, pero ya había. Y mis padres que decían: va a llegar también a Latinoamérica, va a llegar también al Perú, la televisión. Eso no es de Dios, es satánico, el cajón del diablo, no lo compren, no lo miren. Y es por eso que mis padres no compraron la televisión hasta que el último de mis hermanos, soy el penúltimo, terminó la secundaria. Por eso les decía en más de una oportunidad, nosotros no mirábamos televisión, no mirábamos. ¿Cuándo eran las únicas oportunidades donde nosotros miramos la televisión? En los años 60 y 70 después. Cuando mis padres iban al ayuno, papá y mamá se iban todo el día al ayuno y nos dejaban los 5 hermanos ahí en la casa. ¿Qué hacíamos los hermanos? Como estampida salíamos corriendo a los vecinos. Vecino, por favor, tenga misericordia de nosotros, déjenos ver televisión. ¿Y qué decían los vecinos? Venid a mí todos los que quieren ver televisión. Usted se ríe, pero es verdad. Pregunten a mis hermanos mayores. Por eso que todos a nuestros hermanos
los mayores nos decían a nosotros, ya apura, termina la secundaria para que compre la televisión. Yo ya estaba terminando y a mi hermano le decía, apura, termina para que compre la televisión. Es que en ese tiempo la televisión era como el cine, pues, blanco y negro, pero se miraba. Ahora, escuche bien, para que vea cómo está la pudrición, para que usted vea, hermano. Como usted no contrasta porque no lo ha vivido, entonces para usted se ha familiarizado con la corrupción y usted lo ve como normal. Pero ahora va a ver la pudrición. ¿Qué pasaba entonces? Nosotros mirábamos pues así, de vez en cuando mirábamos, porque papá iba al ayuno una vez al mes, a veces 2 veces al mes, iban los dos a ayunar. Y nosotros pues nos escapábamos, ya le dije, tocando al vecino, por favor. Y ya en esos tiempos, años 60, ya habían telenovelas. Claro. Acá en el Perú había las famosas Natacha y simplemente María. De esos tiempos, no la versión moderna que ustedes ven con nudismo y calatería y no, pornografía, no, era un poco más sano, pero de todas maneras eran novelas. Y recuerdo que en una de esas coincidió, pues, mis padres fueron al ayuno de la iglesia y los 5 hermanos salimos disparados al vecino. Ya los vecinos, vengan acá, hasta nos invitaba Chupetito todavía, ya tomen así. Y de casualidad yo en una de ellas de que tenía que terminar pues la novela, ¿no? Después de varios meses, el capítulo final. ¿Y cuál era el capítulo final en ese tiempo? En ese tiempo, sí, era cuando salía el actor con ropa, estoy hablando claro, con ropa, su terno, pues ahí el actor de novio y la actriz vestida de novia, por supuesto, con ropa, pues, ¿no? Vestido de novia. Y como terminaban las novelas que eran felices y comían perdices, entonces terminaban cuando se casaban, pues, ¿no? Después de tantos meses de sufrimiento que se oponían y tanta cosa, al final ya iban a ser felices casándose. Y ahí había un actor que hacía el papel de sacerdote, ¿no? Y de ahí otro actor pequeño que hacía su sacristán, y ahí estaban los ahí, pues una novela, pues, ¿no? Y entraba el novio y la novia, y ahí el cura, pues, ¿no? Hacía, ¿no? Los casaba, ¿no? Ahí al novio y a la novia. Entonces ahora el novio va a levantar el velo de la novia y le levantaba y lo va a besar, y en ese instante nuestros hermanos mayores pues nos tapaban los ojos a nosotros. Los niños no pueden ver eso, los niños no pueden ver eso, pero por ahí la rendija se abría. Usted sabe que cuando al niño usted le dice, no metas el dedo ahí, no metas, es peor. A ver, ¿por qué quiere? El niño es más curioso y mete el dedo hasta que cuando le pase corriente, no se mete, ya aprendió, pues, ¿no? Así es. Y ya estábamos ahí nosotros, a ver qué es lo que más nos despertó la curiosidad. Entonces mirábamos ahí la rendija. ¿Y cuál era lo más inmundo? Sí, lo más pornográfico. ¡Qué pecado! ¡Qué horror! Los niños no pueden mirar, se van a malograr los niños, su mente limpia. Que un actor de novio con terno y una actriz de novia con ropa se besaban en la boca. ¡Qué inmundicia! No podían ver los niños. Yo sé que los niños que me están mirando aquí por cámaras o en vivo se ríen, dicen, ¿qué? ¡Eso! Usted está en la época de piedra, Pithecanthropus, ahí no había la evolución. Pero los que ya pasan los 50 años saben que así era. ¿O no? ¡Claro! Eso era cuidar la mente de los niños. Hoy los niños no solamente ven a un hombre y a una mujer que se están besando, ven a 2 hombres que se están besando, a 2 mujeres que se están besando, en vivo y en directo. Y como si fuese normal. Para que usted vea, hermano, cuánto ha sido la degeneración. ¿Me entiende? ¿Me entiende?
Otro ejemplo, botón, porque así fue, hermano. Tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano. Mis padres no fueron pastores, tal vez, aunque mi padre estuvo a cargo de una obra por un tiempo, pero no fue pastor necesariamente. Lo atendió un tiempo. Tuve una experiencia linda que ya les conté en alguna oportunidad con el Señor Jesucristo. Pero aparte de ello, ellos se dedicaron al trabajo y a la familia. Buenos creyentes hasta el día en el cual el Señor se los llevó. Entonces, podía ver en el caso de ellos su modelo de cómo ellos obedecían la palabra sin cuestionar. Y en aquella época, como les digo, tuve el privilegio de conocer misioneros extranjeros, norteamericanos, que venían con toda la familia. Venía no solamente el misionero, venía su esposa y venían sus niños o niñas. Y que yo sepa, nunca llegué a ver la rodilla de la hija de un misionero o de la esposa de un misionero. Cuando venían las misioneras o las esposas de los misioneros, tú lo veías de aquí para arriba, de aquí para acá, y eso es todo. No se le miraba las rodillas. Y no tenían ropa ceñida sirenita, bien ajustada, suelta. ¿Qué cosa? ¿Eran unas mamachas? No. Pero, o sea, comparado con lo que hoy se puede ver en muchas iglesias, mangacero, escotes, uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Ha avanzado el Evangelio o ha retrocedido el Evangelio? ¿No está escrito en el Apocalipsis, el que es santo, santifíquese, y el que se corrompa, púdrase más? Porque se va a polarizar eso, hermano. El que es santo va a buscar santificarse, y el que se pudre se va a corromper más. Eso está escrito, y eso nadie lo va a cambiar. ¿Entiende? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los fundamentos de la sociedad se están viniendo abajo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ante nuestros propios ojos. Otro ejemplo, los años 60, 70. Alguien abortaba. Toda una semana los medios de comunicación decían, abortó. Una semana la noticia daba vueltas. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede abortar un ser humano? Era un escándalo. Hoy, en este país que todavía no se legalice el aborto, clandestinamente las encuestas que nos dicen, en este país latinoamericano, 1.500 fetos se abortan al día. Al año aproximadamente 600.000, más de 500.000. Superamos largamente a Herodes, que en la época de Jesús mandó matar a todos los niñitos menores de 2 años tratando de matar a Jesús. Herodes quedó chico. ¿Me entienden? Y Dios no quiera, si se legalice como en otros países el aborto, ¿usted cree que van a reducirse? Mentira, se va a cuatriplicar. Vea las estadísticas de los Estados Unidos, los millones de fetos que son abortados al año. Aunque el gobierno que ha entrado dice que va a cambiar las cosas, ojalá para bien, pero con la ley del aborto gratis que era allá, porque es paradójico. En Tokio, en China, en la Unión Soviética, en los Estados Unidos, dar a luz cuesta $5,000, $7,000. Abortar es gratis porque te lo paga el gobierno. Qué terrible, ¿verdad? O sea, matar, asesinar es gratis y el gobierno lo paga todavía. Pero dar a luz una vida cuesta. Una oveja mía que tuve en la iglesia anterior, cuando vino de Japón, dijo, pastor, hemos hecho parrilladas, todas las hadas posibles, porque teníamos que pagar $7,000.
para que una hermana que no tenía esa cantidad pudiera dar a luz. Para dar a luz. Tokio, Japón, es uno de los países más caros en el mundo. Una manzana está arriba de los $6. Y acá usted lo bota, ¿verdad? Acuérdese, Dios le va a pedir cuenta de esa manzana que usted botó. Jaja, es cierto. Lo he dicho, lo he enseñado. De cada sol que tú usas, Dios te va a pedir cuentas. Y de cada minuto que tú usas tu tiempo, Dios te va a pedir cuentas. Así es Dios, apréndelo. Apláudele al Señor. Número 3. Dios tiene su trono bien puesto. Él nunca se va a caer. Él reina por siempre y para siempre. Número 4. Aunque los fundamentos de una sociedad sean destruidos, como hijos de Dios debemos de hacer 3 cosas. Número 1, confiar en Dios de todo corazón, porque el trono de Él no se cae. Lo segundo que debemos de hacer es aferrarnos a Él por fe y para fe. El justo por la fe vivirá, dice. Lo tercero, debemos de vivir seguro bajo las alas del Omnipotente. Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿No tendrá poder para cuidarte a ti en medio de la adversidad? En quinto lugar, ante la presencia de Dios, la tierra tiembla, dice Salmo 114, versículos 7 y 8. Salmo 114, 7 y 8 dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Que está diciendo, para Dios nada es imposible. En medio del desierto Él puede sacar agua. En último lugar, voy a leerlo en Habacuc capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, aunque la tierra tiemble, aunque escasee el agua, aunque no haya alimentos, aunque terrenal, material y momentáneamente no haya que comer, con todo alegrémonos que nuestro Dios vive y reina, y al final Él nos hará morar en sus alturas. Apláudale al Señor. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que le hace llorar y temblar a usted? ¿Qué es lo que no tiene solución porque ya la ciencia le dijo, o el dinero no puede comprar? Pero el Dios ante cuya tierra tiembla, para Él no existe la palabra imposible. ¿Está usted con necesidad? Póngase de pie, vamos a orar. Dígale: Dios, creo que aunque la tierra tiemble, la mar se salga y los montes se trasladen de la tierra a la mar, yo creo que tu trono es eterno y para siempre. Vamos a orar. Soberano Rey y poderoso Señor, gracias por lo que eres, más allá de lo que nuestra mente finita puede alcanzar a entender, más allá.
aun cuando hemos arañado algo en esta noche acerca de tu poder y tu señorío y tu soberanía, tú eres mucho más que eso. Si la tierra tiembla ante tu presencia, oh Dios, ¿qué serán los gobiernos? ¿Qué serán las sociedades? Nada delante de ti, Señor. Es por eso que un día todas las naciones vendrán a juicio delante de ti y todos confesarán que tú eres el Rey soberano. Padre, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por cada uno de nosotros, mediante el cual hoy tenemos vida eterna y tenemos acceso libre a tu presencia. No podríamos ni siquiera invocar tu nombre con la convicción de que oyes, si no fuera por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias, gracias. Señor, las naciones están como David lo dijo en el Salmo 11. Los fundamentos han sido destruidos. Las leyes, los gobiernos, el poder económico, el poder judicial, todo se está desmoronando ante nuestros propios ojos.